El oeste era una tierra de polvo y esperanzas donde un solo gesto de bondad podía costarte todo o regalarte un protector inesperado. Esta es la historia de Abigail Hayes, una mujer que creía conocer las leyes duras de la frontera. Pero cuando enfrentó un enjambre de alacranes para salvar a una niña sin darse cuenta, unió su destino al de un guerrero Sioux, un hombre llamado Wombly. Su promesa, un juramento sagrado de vida, los arrastraría a ambos a una tormenta de conflictos obligándolos a cuestionar las líneas que dividían a sus mundos. ¿Qué sucede cuando se debe una vida y el precio es todo lo que amas? En 1876, el verano se había consumido en fiebre de calor y polvo sobre las tierras de Dakota. Para Abigail Hayes, el universo se había reducido a su pequeño rancho, un centinela solitario en un mar de pasto reseco por el sol. El viento, compañero doliente y constante, susurraba historias de penurias entre las grietas de su choza techada de césped, un sonido más íntimo que su propio corazón. Ese murmullo le recordaba el vacío en el pecho, el lugar que alguna vez ocupó la risa fuerte de su esposo Jeremiah. Él ya no estaba, se lo llevó el mismo río que un día les prometió vida. Una crecida repentina, cruel y veloz, lo arrancó de su lado 2 años atrás, dejando a Abigail con un sueño inconcluso y una obstinación feroz por no rendirse. Era una mujer forjada en la dureza de la tierra delgada, curtida con ojos del color del cielo de invierno, siempre alerta. Sus manos endurecidas y marcadas eran firmes y hábiles, tanto para arreglar una cerca como para coser una herida. Los vecinos más cercanos, los Garrett, estaban a un día entero de camino hacia el este. Jebediah Garrett era hombre de Biblia estricta y opiniones aún más rígidas. Su esposa Martha tenía el rostro arrugado por años de descontento. Le ofrecieron condolencias acompañadas de funestas predicciones aconsejándole vender su terreno y volver al este civilizado. Abigail los despidió con voz quebradiza como hoja seca y les cerró la puerta. Volver a la vida de corsés y sociedad elegante siendo objeto de lástima y cuidados le parecía un destino peor que cualquier sequía o tormenta en estas llanuras. Aquí al menos su dolor le pertenecía tan vasto y salvaje como la tierra misma. Sus días eran un vaivén incesante de trabajo. Se levantaba antes del amanecer con el frío subiendo desde el suelo de tierra. Lo primero era ver a sus pocos animales, una vaca lechera, unas gallinas y un fuerte Mustang, llamado Hatcher, último regalo de Jeremiah. Cuidaba su huerto con terquedad casi obsesiva, arrancando cosechas mínimas de la tierra árida, peleando contra langostas y sequías con una voluntad que rayaba en locura. Cada calabaza, cada papa era un triunfo frente a la naturaleza, prueba de que podía resistir. Pero el silencio era un peso constante. Se amplificaba con el crujir de criaturas ocultas entre el zacate, el aullido lejano de un coyote, el rechinido de la mecedora solitaria que ocupaba cada noche con la escopeta sobre el regazo. El miedo era su compañero fiel, un nudo helado en el estómago, que se apretaba con cualquier ruido extraño. Había aprendido a leer la tierra y sus señales en el aire. El chillido de un halcón, la calma extraña que suele preceder al peligro. Los Sioux, desplazados y resentidos por los colonos, eran una amenaza latente. Se hablaba en secreto de ataques y muertes cada vez que iba hasta Deadwood, un puesto lleno de buscadores de oro y forajidos, donde una mujer sola era en el mejor de los casos curiosidad, y en el peor presa fácil. Fue en una de esas sofocantes tardes de agosto, cuando su rutina se quebró para siempre. El sol caía con furia borrando los colores del cielo y partiendo la tierra como teja seca. Abigail revisaba la cerca, una labor repetitiva que le daba escape de las paredes del rancho. Hatcher, amarrado cerca, movía la cola perezoso con la cabeza gacha bajo el calor pesado. Entonces un sonido agudo y lejano le erizó la piel. Era el llanto de una criatura. Un grito tan fuera de lugar en aquel desierto que pensó que el calor le jugaba una mala pasada. Se detuvo la mano en un poste gastado, inclinando la cabeza. El alarido se repitió más punzante, cargado de un terror primitivo, que le recorrió la espalda a pesar del calor. Venía de un peñasco, un montón de piedras blancas y matorrales espinosos que marcaban el borde occidental de su terreno. Era un sitio que solía evitar, escondite seguro de víboras y bichos venenosos. Su primer reacción fue la cautela. Un grito así podía ser trampa carnada de bandidos o señal de una partida renegada. Las advertencias de Jeremiah resonaron en su memoria, su voz firme y grave. No confíes en nada aquí afuera, Abby. Nada más que en tu instinto y tu arma.
Pero el siguiente chillido no era engaño. Era un alarido de dolor puro que atravesó sus defensas y despertó un instinto dormido, el de una mujer que alguna vez soñó con hijos. Era el sonido de una vida pequeña al borde de la muerte. La duda cedió ante un impulso feroz de protección. Miró el horizonte, entrecerró los ojos contra el resplandor. La pradera estaba vacía, ondulando en el espejismo. Ni jinetes ni polvo en el aire. Solo ese llanto que desgarraba el silencio. Maldición, murmuró con la voz áspera por el desuso. Soltó las riendas de Hatcher. Sus movimientos fueron rápidos y firmes. Montó de un salto al Mustang y lo empujó a trote. El corazón le golpeaba con un ritmo frenético contra las costillas. La escopeta había quedado en la cabaña, un descuido imperdonable, que ahora lamentaba con rabia. Solo llevaba el cuchillo de desollar en el cinturón. Sus propias manos eran su única arma. Al aproximarse al peñasco, el llanto se volvió más desgarrador, cortado por sollozos desesperados. Bajó del caballo amarrando a Hatcher a un arbusto reseco, mientras las orejas del animal se agitaban inquietas. Avanzó con cautela, sus botas crujiendo sobre la grava caliente. El calor que emanaba de las piedras era como un golpe de fragua encendida. Y entonces los vio. El origen del grito era una criatura pequeña, una niña de 5 o 6 años, su cabello oscuro enmarañado de sudor y tierra, su vestido de gamuza roto en un hombro. Se refugiaba en una grieta entre dos rocas enormes. Su cuerpecito temblaba sin control. Pero no fue el miedo de la niña lo que heló la sangre de Abigail. Era lo que había entre ambas: un enjambre, una alfombra viva y retorcida, alacranes. Decenas, quizás cientos. Sus cuerpos amarillentos brillaban bajo el sol. Las colas arqueadas en un baile amenazante. Se habían agolpado en la sombra de la grieta una masa hirviente de veneno y quitina. La pequeña había caído justo en su nido. Algunos ya trepaban por las piedras cercanas con pinzas que chasqueaban en el aire. Abigail contuvo la respiración. Había visto alacranes antes solitarios bajo alguna roca, pero aquello era una pesadilla hecha carne, una plaga bíblica en pleno desierto. La niña, al verla, lanzó otro grito, una súplica muda que le partió el alma. Sus ojos grandes, negros de terror, miraban fijos la masa que se agitaba bajo sus pies. Estaba atrapada a un suspiro de una muerte atroz. Abigail quedó inmóvil un instante, su mente sacudida por el miedo y la duda. La criatura era evidentemente Sioux. Ayudarla podía desatar la furia de su gente sobre la cabeza de Abigail. Podrían verlo como invasión, como un acto hostil. Quizá ya la observaban desde las rocas. Lo sensato era retroceder, subir al caballo y huir lo más rápido posible. Era la ley de la frontera, el cálculo brutal de la supervivencia. No te metes. Cuidas lo tuyo. Pero la niña gimió bajito, vencida, mientras un alacrán más grande que los demás trepaba lentamente por la roca hacia su pierna desnuda. En ese momento toda prudencia, todo miedo a los Sioux o por su propia vida se desvaneció. Solo vio a una niña indefensa y aterrada. Supo que no podía quedarse mirando cómo moría. Las advertencias de Jeremiah se borraron, sustituidas por una determinación feroz. «Quédate quieta». La voz de Abigail sonó dura, cortando los sollozos desesperados de la pequeña. «No te muevas ni un músculo. ¿Me oyes? No te muevas». Inspiró hondo, con la mente corriendo. Necesitaba algo para abrir paso, algo que distrajera al enjambre. Sus ojos buscaron alrededor. Una rama seca, una piedra suelta. Nada. Entonces miró su propia ropa, la falda gruesa de montar. Una idea insensata y desesperada nació en su cabeza. Era una apuesta suicida, un baile con la muerte, pero la única salida para la niña. Desabrochó el cinturón y se desprendió de la falda pesada, con manos que se movían a la velocidad del puro instinto. Quedó de pie en su camisón de algodón y botas con una absurda sensación de fragilidad. Apretó un extremo de la tela con fuerza, los nudillos blancos. «Voy a sacarte de ahí. Si tú», dijo en voz más suave, intentando dar calma que no sentía. Miró a los ojos aterrados de la criatura. «Me llamo Abigail». «¿Cómo te llamas tú?» La niña solo la observó, el pecho agitándose en sollozos ahogados. «Está bien», murmuró Abigail, aunque no lo estuviera. «Todo va a estar bien».
Tomó otro aliento profundo mientras el olor agrio de los alacranes le quemaba la nariz. Luego, con una oración en los labios que ni sabía que recordaba, blandió la falda como un látigo y la azotó contra el suelo junto al enjambre. El golpe de la tela contra la tierra seca fue un sonido apagado casi perdido en la inmensidad de la llanura. Pero para los alacranes fue un terremoto. La alfombra viviente se agitó convulsionada en oleadas de pánico. Varios fueron aplastados al instante, sus cuerpos pálidos reventando con un chasquido repugnante. Abigail no titubeó. Volvió a blandir la falda esta vez, arrastrándola contra el suelo, abriendo un estrecho camino entre la masa venenosa. Los alacranes se dispersaron ante el ataque implacable, un desorden caótico de pinzas y colas arqueadas. Algunos corrieron a refugiarse en las piedras mientras otros, furiosos, se volvieron contra su agresor, los aguijones temblando. La niña, aún apretada en la grieta, miraba con ojos desorbitados y sin parpadear. Su pavor quedó un instante opacado por la incredulidad. Abigail se movía con energía frenética y desesperada, los brazos ardiéndole de tanto blandir la tela pesada cubierta de polvo. El sol le quemaba los hombros desnudos y el sudor le corría a los ojos picándole y nublando su vista. Era un torbellino de movimiento, una figura solitaria en camisón fino, peleando contra una pesadilla. Logró abrir un camino hasta la base de la roca donde estaba atrapada la niña. El aire estaba cargado de polvo y del olor agrio y penetrante del enjambre alterado. «Ya voy», gritó con la voz ronca. «Tienes que estar lista». Pero el peligro aún estaba lejos de terminar. Los alacranes, tras el primer sobresalto, se reorganizaban en ataque. Varios se lanzaron hacia las piernas descubiertas de Abigail, moviéndose con inquietante rapidez. Ella aplastó uno, y luego otro bajo las botas de cuero. Una satisfacción sombría se mezclaba con el miedo en su garganta. Tenía que sacar a la niña y salir. El escorpión grande que trepaba hacia la criatura estaba ya a unos centímetros de su pierna. Había dudado por el alboroto, pero retomaba su avance lento y seguro. No había tiempo de apartarlo con la falda. «Escúchame», dijo Abigail con voz baja y apremiante, fijando su mirada en la niña. «Voy a alcanzarte. Debes quedarte muy quieta». «¿Entiendes?». La pequeña asintió apenas con un gesto brusco. Sus ojos seguían clavados en el monstruo que subía hacia ella. Abigail dio un vistazo final desesperado. El camino abierto ya comenzaba a cerrarse con los alacranes que regresaban. Era ahora o nunca. Con un gruñido de esfuerzo se lanzó adelante, plantando un pie en el espacio despejado y el otro fuera de la zona de riesgo. El suelo parecía moverse bajo su bota con el crujido de caparazones aplastados. Estiró el brazo forzando los dedos extendiéndose hacia la niña. «Dame tu mano», ordenó su voz, un rugido contenido. Por un instante aterrador, la pequeña no reaccionó, paralizada por el miedo. El escorpión ya casi la alcanzaba. Ahora tronó la voz de Abigail como un látigo. La orden firme e innegable rompió el terror de la niña. Ella extendió su mano temblorosa, los dedos manchados de tierra cerrándose sobre los de Abigail. Su agarre era fuerte, aferrándose con desesperación. Abigail tiró con fuerza. La niña salió tambaleante con los pies descalzos, cayendo peligrosamente cerca de los alacranes restantes. En ese mismo instante Abigail blandió la falda en un arco amplio, despejando el espacio frente a ellas. El escorpión de la roca, sorprendido por el movimiento, perdió el equilibrio y cayó de nuevo en la masa hirviente. «¡Corre!», gritó Abigail, arrastrando a la criatura con ella. Se alejaron a trompicones de las piedras. Abigail, medio cargando, medio tirando de la niña, pisoteando y pateando a cualquier bicho que se acercara. No se atrevió a mirar abajo. Solo se concentraba en avanzar, en poner distancia entre ellas y aquel infierno. Retrocedieron hasta donde Hatcher estaba amarrado, el Mustang con los ojos abiertos de alarma. Sus fosas nasales se ensanchaban ante el olor extraño y amenazante. Solo cuando alcanzaron la seguridad relativa de la llanura a unos 50 metros del peñasco, Abigail se detuvo, los pulmones ardiendo, el cuerpo temblando por la descarga de adrenalina. Cayó de rodillas aún aferrada a la mano de la niña, jadeando, la vista nublada. La pequeña, libre del peligro inmediato, rompió por fin su silencio con un llanto deshecho y desgarrador. Se aferró a Abigail, su cuerpecito sacudido, enterrando el rostro en la tela áspera de su camisón. Abigail la rodeó con los brazos, apretándola contra sí, el corazón retumbando. Le murmuró palabras suaves,
Frases sin sentido, las mismas que usaba para calmar a un animal asustado. Está bien. Ya estás a salvo. Estás a salvo. Mecía con ternura a la niña mientras sus ojos recorrían el horizonte, sintiendo un nuevo miedo más hondo. El peligro inmediato había pasado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Había intervenido. Había salvado a una niña Sioux, y los Sioux no dejaban deudas sin cobrar ni intromisiones sin respuesta. Sus temores se cumplieron más pronto de lo esperado. Cuando los sollozos de la criatura se calmaron en suspiros entrecortados, Abigail notó un destello en la loma del oeste. No era un reflejo sino varios siluetas a caballo apareciendo en la bruma del calor, como si brotaran de la tierra. La sangre se le heló. Eran imponentes incluso a la distancia. No eran colonos. Eran Sioux. Se quedaron quietos sobre sus caballos centinelas inmóviles, recortados contra el cielo inmenso observando midiendo. La mano de Abigail fue instintivamente al cinturón vacío donde debía estar la pistola. Un nuevo oleaje de miedo la atravesó frío y agudo. Estaba expuesta a medio vestir y junto a una de las suyas. No tenía arma, no tenía defensa. Lentamente, con calma deliberada, los jinetes comenzaron a descender no en carga, sino en silenciosa y medida procesión hacia ella. El único sonido era el golpe amortiguado de los cascos de los ponis sobre la hierba seca. La mente de Abigail corría sin descanso. Correr. Intentar llegar a Hatcher y escapar. No en minutos la alcanzarían. Su única salida era mantenerse firme, enfrentarlos y rezar para que entendieran. Con suavidad empujó a la niña detrás de ella, dejando que el instinto protector tomara el control. Se irguió. Sus hombros desnudos, el mentón alzado, un gesto de desafío que en verdad no sentía. Estaba muy consciente de su estado, la ropa ligera, el polvo pegado a su piel, las pruebas de lo ocurrido. La falda tirada, los alacranes aplastados, la criatura aterrada. El jinete al frente era un hombre de porte imponente, su rostro una máscara de autoridad severa, el cabello largo y negro adornado con una pluma de águila que ondeaba en el aire. Su pecho desnudo cobrizo marcado por viejas cicatrices de batallas. Sus ojos oscuros y penetrantes estaban fijos en Abigail, repasando cada detalle de la escena. Llevaba un rifle cruzado en las piernas y un arco con carcaj de flechas en la espalda. Era la viva imagen del guerrero temible de los relatos que corrían en voz baja en el puesto de comercio. Los demás se abrieron formando un semicírculo silencioso y amenazante alrededor de Abigail y la niña. El aire vibraba con tensión. Uno de los jóvenes, al ver a la pequeña, lanzó un grito gutural y quiso desmontar. El líder levantó la mano, orden que se obedeció de inmediato. Avanzó con su pony hasta quedar a unos pasos de Abigail. Miró de ella a la niña que asomaba desde detrás de sus piernas, con ojos grandes de miedo y reconocimiento. Después, bajó la vista al suelo, a la tierra revuelta y los escorpiones muertos. Su expresión era indescifrable, una máscara de piedra. Durante un largo instante solo se escuchó el resoplido nervioso de un caballo y el eterno susurro del viento. El corazón de Abigail parecía querer salirse del pecho. Ese era el momento. El juicio final. Su vida, su futuro dependían del dictamen de aquel hombre formidable y callado. Al fin habló. Su voz era profunda, resonante, como si brotara de la tierra misma. Las palabras eran en lengua lakota, y aunque Abigail no entendió el tono, no sonaba agresivo. Era inquisitivo, exigente. Abigail tragó saliva, la garganta seca como polvo. «No entiendo», murmuró con voz apenas audible. La niña, comprendiendo que el peligro inmediato había pasado, salió de detrás de Abigail. Con un dedo tembloroso señaló el peñasco, y luego a Abigail hablando atropellada en lakota agudo. Sus manos se agitaban representando la escena. Los alacranes, la falda, el rescate. Mientras hablaba, un leve cambio cruzó los rostros de los guerreros. La dureza de sus facciones se suavizó apenas. Un murmullo recorrió las filas. La mirada del líder volvió de la niña a Abigail, y esta vez había algo distinto en sus ojos. La máscara se deshizo dejando paso a una sorpresa incrédula. La observó, los hombros desnudos, el rostro manchado de polvo, el camisón delgado y la falda pesada en el suelo. Parecía comprender de golpe todo lo sucedido. Bajó del caballo con un movimiento fluido y elegante. Era más alto de lo que ella pensaba, un hombre hecho de músculo y resistencia. Caminó hacia ella.
Sus ojos no se apartaban de los suyos. Se detuvo frente a ella tan cerca que Abigail pudo ver el intrincado bordado de sus mocasines. Volvió a hablar esta vez con voz más suave. Ella volvió a negar con la cabeza mostrando que no entendía. Entonces habló con otro de los jinetes. Ese hombre de rostro curtido pero amable desmontó y se acercó. Él pregunta. Dijo en un inglés marcado pero claro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué una mujer blanca arriesgaría su vida por una niña lakota? Abigail miró al traductor y luego al líder sosteniendo la intensidad de sus ojos. La respuesta era sencilla, aunque sabía que para ellos quizá no lo sería una respuesta que iba contra la realidad amarga de sus mundos. Era una niña, dijo Abigail con la voz tomando fuerza. Estaba en peligro. No podía dejarla morir. El traductor transmitió sus palabras. El líder la escuchó con atención. Sus ojos buscaban en ella alguna mentira, alguna segunda intención. Solo halló cansancio y sinceridad desesperada. Entonces pronunció un nombre, su voz cargada de emoción contenida. Tashina. La pequeña Tashina corrió a él, y él la alzó en sus brazos abrazándola con ternura feroz, tan distinta a la dureza de su porte de guerrero. Hundió el rostro en su cabello, los hombros anchos estremeciéndose. Era su padre. La sostuvo un largo rato murmurándole en su lengua la voz quebrada por el sentimiento. Luego la dejó suavemente en el suelo y volvió la mirada hacia Abigail. Dijo algo al traductor con voz baja y solemne. El traductor se volvió hacia Abigail con el gesto cargado de gravedad. Wombly dijo señalando al líder. Él es el padre de esta niña. Has salvado a su única hija. Has salvado lo más profundo de su corazón. El traductor hizo una pausa como recogiendo el peso de las palabras. Se ha contraído una deuda de vida. Entre nuestro pueblo esto es algo sagrado. No puede ignorarse. Entonces, Wombly dio un paso al frente. No miró a Abigail sino al cielo, y luego a la tierra como si los invocara de testigos de lo que estaba por decir. Comenzó a hablar, su voz resonando por la pradera callada no con furia, sino con una solemnidad profunda. No era charla. Era una proclamación. Un juramento. La voz del traductor siguió suave pero clara repitiendo tras Wombly. Él, Wombly de los Oglala Sioux, cuyo nombre significa águila, te da su palabra. Así como devolviste la vida a su sangre, ahora su vida está ligada a la tuya. Hace un juramento de vida. Será tu escudo. Desde hoy, hasta que se oculte el sol, será tu protector. En su propia vida, tus enemigos serán sus enemigos. Tu seguridad será su deber. Te ofrece su vida al servicio de la vida que has salvado. Wombly terminó de hablar. Sacó el cuchillo de la vaina en su cinturón. No era una amenaza, sino un gesto de profundo rito. Con un movimiento rápido y deliberado cortó su palma. La sangre brotó roja sobre su piel cobriza. Luego miró a Abigail, los ojos ardiendo con una intensidad que parecía atravesar su alma, y le tendió la mano ensangrentada. El sentido era claro. Sellaba su juramento con sangre y esperaba que ella hiciera lo mismo. Abigail miró esa mano extendida, la sangre cayendo sobre la tierra sedienta. Un mareo la envolvió. No era un simple gracias. No era un obsequio que pudiera rechazar con cortesía. Era un lazo antiguo e irrompible, forjado en medio del desierto salvaje. Un vínculo. Algo que no quería una complicación imposible de sostener. Un guerrero Sioux, un hombre llamado Wombly, acababa de jurar ser su protector, atando su vida a la de ella, de una manera que ni alcanzaba a entender. Y en esa tierra de brutal simpleza, comprendió con pavor que ese juramento sagrado e indeseado traería más peligro que cualquier enjambre de alacranes. La visión de la mano sangrante extendida hacia ella la dejó inmóvil. El mundo parecía reducirse a ese punto rojo contra la vasta llanura blanqueada por el sol. La oferta, el voto, flotaba en el aire más pesado y amenazante que el silencio previo. Aún con la adrenalina de la hazaña le costaba captar la magnitud de aquel gesto. Un juramento de vida. Sonaba a relato antiguo, no a una realidad frente a sus botas polvorientas y su camisón desgarrado. Su primer impulso fue negarse, sacudir la cabeza y retroceder. Decir gracias, pero no es necesario. Pero bastó una mirada a los rostros solemnes de los guerreros, a la gravedad inquebrantable en los ojos de Wombly,
para saber que no era un ofrecimiento cualquiera. Rechazarlo sería la ofensa más grande, una bofetada a sus costumbres sagradas, un desprecio a la vida que acababa de salvar. Transformaría un instante de entendimiento en una declaración de guerra. En un mundo de códigos estrictos y orgullo feroz, eso no se perdonaría. Sería una sentencia de muerte no solo para ella, sino para cualquier posibilidad de paz. El traductor, el hombre de rostro curtido y amable, pareció sentir su duda. Así es, dijo con voz suave, como empujándola. Es un gran honor. No puedes rechazarlo. Honor. La palabra le resultaba extraña. ¿Qué tenía que ver el honor con su lucha solitaria y desesperada por sobrevivir? El honor no arreglaría su techo con goteras ni la protegería de una tormenta de nieve. Pero allí estaba exigiendo su tributo. Con un presentimiento fatal, Abigail sacó el cuchillo de desollar de la vaina en su cinto. Su mano temblaba no por miedo a la hoja, sino por el peso del acto. Los guerreros la observaban rostros impenetrables, mientras imitaba a Wombley, y cortaba su propia palma. El ardor fue inmediato, y ver la sangre brotar la mareó. Avanzó los pies descalzos arrastrándose en el polvo, y juntó su mano sangrante con la de Wombley. La suya era cálida, callosa, cerrándose sobre la de ella. La mezcla de sus sangres fue de una intimidad brutal. Un lazo visceral innegable sellado entre dos personas de mundos supuestamente irreconciliables. Permanecieron allí un largo momento. Las manos unidas, la sangre uniendo un juramento que ella nunca pidió ni entendió. Una mujer blanca y un guerrero Sioux, atados por un rito ancestral bajo el sol implacable de Dakota. Wombley le dio un último apretón firme antes de soltarla. Luego se volvió a sus hombres y habló en Lakota con frases cortas y mandonas. Dos de los guerreros desmontaron. Uno recogió la falda abandonada de Abigail sacudiendo el polvo y los alacranes muertos doblándola con cuidado. El otro se dirigió hacia Hatcher. Sus movimientos eran lentos, y sin amenaza hablándole al Mustang nervioso con un tono bajo y calmado. Wombley mientras tanto volvió su atención hacia Abigail. Señaló hacia ella, luego a Hatcher, y después hizo un gesto hacia el este, hacia su cabaña. El mensaje era evidente. La escoltarían hasta su hogar. No era una petición. Lo que siguió fue una de las escenas más extrañas que la pradera había presenciado. Abigail, ya cubierta con su falda, montaba sobre Hatcher con la mente perdida en una confusión aturdida. Wombley cabalgaba a su lado callado y vigilante, su presencia imponente recordándole cada instante el juramento que ahora los unía. Detrás marchaban sus guerreros, una escolta formidable y silenciosa. Tashina, la niña cuyo rescate había desatado toda aquella cadena de sucesos, iba montada con el traductor de rostro bondadoso. Sus ojos oscuros de vez en cuando se asomaban por encima de su hombro para mirar a Abigail con una mezcla de asombro y curiosidad infantil. El trayecto hasta la cabaña fue corto, pero le pareció eterno. El silencio pesaba con preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esto? Se quedarían a vivir junto a su puerta. Esperarían alimento, techo. ¿Cómo podría explicarlo en el puesto de intercambio, o a Jebediah Garrett? Solo pensar en la cara de Martha fruncida y llena de juicio le provocaba otra oleada de angustia. Al llegar a su humilde rancho, los guerreros detuvieron sus ponis. Sus miradas se posaron en la casita techada de césped del huerto agotado, los pocos animales. A sus ojos debía parecer un sitio de miseria, prueba de la necedad de los blancos que intentaban domar lo indomable. Wombley desmontó, y con un gesto indicó a Abigail que hiciera lo mismo. Luego recorrió el perímetro observando con ojo crítico cada detalle. Vio el tramo débil de la cerca, la parte del techo que el viento había levantado, la manija gastada de la bomba de agua. No solo miraba, evaluaba. Tomaba nota como si aquella tierra ya fuera suya para cuidar y proteger. Se detuvo en el huerto contemplando las calabazas marchitas y el maíz atrofiado. Se agachó, tomó un puñado de tierra seca y la dejó escurrir entre los dedos. La revisó con mirada experta, como quien conoce la tierra y sabe cuándo está enferma. Luego, sin decir palabra, volvió a sus hombres y lanzó una serie de órdenes. 2 de ellos desmontaron al instante, y para el asombro de Abigail comenzaron a reparar la cerca que ella había intentado arreglar horas antes. Con habilidad práctica cortaron y moldearon nuevos postes de un álamo caído cerca del arroyo.
Otro guerrero ya mayor y de rostro lleno de arrugas se acercó al gallinero revisando que no hubiera comadrejas o serpientes. Wombly regresó hacia Abigail. Señaló el cielo donde el sol comenzaba a bajar pintando las nubes de naranja y rosa. Luego señaló a sus hombres y a sí mismo. Hizo un gesto de dormir y otro del sol alzándose de nuevo. Dejaría una guardia. Volverían. Abigail solo pudo asentir con la garganta cerrada. Todo le parecía un sueño absurdo, como si actuara en una obra cuyo guión desconocía. Al caer el sol, cuando las sombras se alargaban en la pradera Wombly, y la mayoría de los suyos se prepararon para marcharse. Montó su pony acomodando a su hija al frente. Antes de irse miró una última vez a Abigail. No había calidez en su mirada ni amistad. Solo el peso duro e inquebrantable de su promesa. Cumpliría su juramento no por cariño, sino por un código rígido de honor. Él era tan prisionero de ese lazo como ella. Se desvanecieron en el crepúsculo dejando a 2 centinelas detrás. Aquellos hombres se colocaron en el límite de su terreno fundiéndose en la penumbra. No le hablaron ni la miraron. Solo permanecieron allí recordándole que su vida ya no le pertenecía del todo. Esa noche Abigail no durmió. Se quedó en su mecedora la escopeta en el regazo no por temor a los Sioux, sino por la confusión que la devoraba. Estaba más protegida que nunca, resguardada por 2 de los guerreros más temibles que había visto, y sin embargo se sentía más atrapada que antes. El silencio de la cabaña ya no estaba vacío. Ahora estaba cargado con la presencia de los 2 hombres afuera, un peso constante y tangible. A la mañana siguiente, cuando el sol despuntaba, Wombly regresó con un grupo menor. Traían un venado que limpiaron y partieron con destreza, dejando una buena parte para Abigail. Wombly, sin decir palabra, comenzó a reforzar el techo de césped trabajando con eficiencia precisa. Otros atendieron el huerto usando sus herramientas para airear la tierra con un conocimiento superior al suyo. Esa se volvió la nueva rutina extraña de su vida. Cada día Wombly y algunos de sus hombres llegaban. Vigilaban su propiedad, reparaban lo que estaba roto, cazaban para ella, cuidaban el huerto. No le hablaban salvo a través del traductor, y solo para hacer preguntas prácticas y breves. Eran una fuerza silenciosa, eficaz y abrumadora. La soledad que antes sentía había sido reemplazada por una asfixiante sensación de estar bajo constante vigilancia. Ya no tenía privacidad ni verdadera calma. Su rancho solitario se había convertido en un espacio compartido, un terreno neutral entre 2 mundos, con ella en el centro sin haberlo pedido. La primera señal de los problemas que aquello traería llegó una semana después en forma de Jebediah y Martha Garrett. Llegaron en su carreta los rostros marcados por una mezcla de preocupación y morbosa curiosidad. Los rumores al parecer viajaban más rápido que el viento. Historias de una mujer sola viviendo bajo la protección de un grupo de Sioux habían llegado al puesto de intercambio, adornadas y exageradas en cada versión. Jebediah detuvo su caballo en seco. Sus ojos se abrieron al ver a 2 guerreros Sioux parados como centinelas cerca de la cabaña de Abigail. Su mano fue instintivamente al rifle apoyado en el asiento del carro. Abigail gritó con la voz tensa de alarma. ¿Estás bien? ¿Qué en nombre de Dios está pasando aquí? Abigail, que temía este momento desde hacía días, salió de su cabaña, alisando su delantal con manos nerviosas. «Estoy bien, Jebediah», respondió intentando mantener la voz firme. Martha la observó desde la sombra de su sombrero. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «Bien, Abigail, hay salvajes en tu terreno. ¿No te han hecho daño?» «No, Martha, no me han hecho nada», dijo Abigail, la paciencia ya casi agotada. «Me están ayudando». Ayudándote, la voz de Jebediah subió incrédula. «Esa es la banda de Wombly. Son Oglala hostiles. Los buscan por ataques en las colinas negras. ¿Ayudándote a qué?» «A cavar tu tumba». Antes de que Abigail pudiera responder, Wombly apareció desde la parte trasera de la cabaña donde inspeccionaba la bomba de agua. Estaba desnudo de torso, la piel brillando de sudor, imponente y amenazante. Clavó en Jebediah una mirada fría y dura. Los 2 hombres, el colono blanco y el guerrero Sioux, quedaron frente a frente con un abismo de odio e historia entre ambos. Era la imagen misma del oeste, 2 mundos chocando, con Abigail en medio, atrapada y aterrada. «Diles que se larguen de tu tierra». Abigail dijo, Jebediah la voz baja y amenazante, los nudillos blancos apretando el rifle. «Dilo ahora o lo haré yo». Pero Abigail sabía que no era tan sencillo.
Estaba atada por un juramento que no podía romper, protegida por un hombre al que no podía rechazar. Echar a Wombly sería firmar su sentencia de muerte e invitar la misma furia que tanto temían los Garrett. Dejarlo quedarse era aceptar la condena y sospecha de los suyos. No se irán, Jebediah dijo en voz baja pero firme. El rostro de él se endureció, la sospecha transformándose en acusación amarga. Así que los rumores eran ciertos, escupió. Te has metido con ellos, una mujer de indio. No tienes vergüenza, Abigail. Ni memoria de lo que hicieron con gente como nosotros. La acusación la golpeó como un puñetazo. La vergüenza amarga y caliente le subió a la garganta. Miró a Wombly, que permanecía impasible, aunque ella sabía que entendía el veneno en el tono de Jebediah, aunque no las palabras. La estaban obligando a elegir bando cuando lo único que deseaba era que la dejaran en paz. Su mundo, antes definido por la lucha diaria por sobrevivir, se había convertido en una maraña de obligaciones, honor y prejuicio. El juramento de sangre, pensado como escudo, era ahora una jaula. Y allí, atrapada entre la mirada férrea del guerrero Sioux y el odio del colono, comprendió que el enjambre de alacranes había sido lo de menos. El veneno real corría en los corazones de los hombres. La acusación de Jebediah flotaba en el aire, espesa y tóxica como humo. Una mujer de indio. Esas palabras querían despojarla de su dignidad, marcarla como traidora a su raza y a su pasado. El suspiro escandalizado de Marta desde la carreta fue de horror santurrón. Para ellos, Abigail había cruzado no solo la línea de la decencia, sino de la cordura. Por un instante, Abigail sintió el impulso de rendirse, dejar que el peso del juicio de los demás la aplastara. Pero una chispa de rebeldía, la misma terquedad que la había mantenido con vida en esa tierra dura, se encendió. Había enfrentado a la muerte en una grieta de rocas. No sería derrotada por los prejuicios estrechos de sus vecinos. Alzó el mentón enfrentando la mirada de Jebediah sin temblar. «No sabes nada al respecto», Jebediah dijo, la voz baja y firme. «Este hombre y su gente salvaron mi vida después de que yo salvara a su hija. Es cuestión de honor, algo que tú y tu libro de cuentas quizá nunca entiendan». La ofensa fue directa. El rostro de Jebediah se tornó rojo de furia. «Honor», escupió. «Con esa gente no hay honor, solo barbarie. Has tomado tu decisión, Abigail Hayes. No vengas llorando cuando se vuelvan contra ti». Con un chasquido de riendas giró la carreta, levantando una nube de polvo que parecía materializar el desprecio que sentía. Martha le dio a Abigail una última mirada, mezcla de lástima y repulsión, antes de apartar la vista. Se alejaron dejando tras de sí un rastro de indignación santurrona. Abigail los miró marcharse, una sensación de aislamiento absoluto cayendo sobre ella. Antes era una mujer sola, ahora era una paria. Había elegido un lado no por voluntad sino por circunstancias. Wombly había presenciado todo el intercambio, su rostro una máscara impenetrable. Ahora caminaba hacia ella. Se detuvo a unos pasos, sus ojos oscuros explorando los de ella. Él no dijo nada, pero su mirada parecía formular una pregunta. ¿Estás con nosotros o con ellos? Abigail solo asintió, un gesto cansado de aceptación. Ya no había marcha atrás. La visita de los Garrett fue apenas el comienzo. La historia de Abigail y sus protectores Sioux se propagó como fuego en el llano, alimentada por el miedo y los prejuicios. Los buscadores de oro rumbo a Deadwood hacían grandes rodeos para evitar su rancho. El mensajero semanal, un muchacho llamado Billy Strawbridge, empezó a dejar sus cartas y paquetes en la entrada del camino, negándose a acercarse más. Ella se volvió una isla, su rancho, un territorio prohibido, en medio de la inmensidad del oeste. El acuerdo con la gente de Wombly seguía una alianza extraña y silenciosa. Ellos reforzaron su cabaña, le enseñaron qué raíces silvestres eran comestibles y cuáles eran veneno, y le mostraron cómo leer las señales sutiles de las estaciones. A cambio, ella compartía lo poco que tenía: café, azúcar, y de vez en cuando un lote de galletas que horneaba, las cuales los niños, sobre todo Tashina, devoraban con alegría. Se iba tejiendo una frágil confianza no declarada. Tashina, ya sin timidez, solía seguir a Abigail, mientras trabajaba. Su presencia silenciosa era un pequeño consuelo. Wombly permanecía distante, figura de autoridad, pero Abigail empezaba a ver al hombre detrás del guerrero. Notaba cómo sus ojos se ablandaban al mirar a su hija.
la discreta satisfacción con que valoraba las destrezas de su pueblo, el vínculo profundo que tenía con la tierra, algo que ella apenas comenzaba a comprender. Pero esa paz frágil estaba destinada a romperse. Una tarde clara de otoño, llegó una nueva presencia a la pradera. No eran colonos ni Sioux, sino algo mucho más amenazante. Una cuadrilla de topógrafos liderada por un hombre llamado Silas Croft. Era ferroviario con el rostro tan duro como los rieles que colocaba, y unos ojos que no veían la tierra con respeto, sino con una codicia fría y calculadora. Llevaba papeles oficiales firmados y sellados en Washington, otorgando a su compañía el derecho de trazar el camino del nuevo ferrocarril. Una línea que pasaba directo por los terrenos de caza, que los Sioux consideraban sagrados y que para colmo atravesaba la propiedad de Abigail. Croft creía ciegamente en el poder absoluto del papel y del progreso. Llegó con una docena de hombres armados rudos y encallecidos, que miraban a los Sioux con abierta hostilidad. Se acercó a la cabaña de Abigail, los labios torcidos en una mueca al ver a los Oglala haciendo guardia. «Así que este es el lugar», dijo con desprecio. «El nido de la mujer blanca de los indios». Desmontó y avanzó hacia Abigail agitando un mapa enrollado como si fuera un cetro. «Señora, soy Silas Croft de la línea Dakota y Western. Tengo un derecho legal de paso para estar aquí. Le aconsejo que diga a sus amigos que se hagan a un lado». Wombly, alertado por sus centinelas, salió y se colocó junto a Abigail. Él y Croft se encararon encarnando el choque que desgarraba al oeste, el derecho ancestral de un pueblo frente al avance implacable de una nación. «Esta es nuestra tierra», dijo Wombly. Su voz un retumbo grave. Había aprendido más inglés del traductor, y aunque su acento era fuerte, sus palabras eran claras y firmes. Croft soltó una carcajada áspera. «Esta tierra pertenece a los Estados Unidos de América por tratado y por derecho, y la reclamación de esta mujer», señaló a Abigail con el pulgar, «está sujeta a las leyes de esa nación que incluyen dominio eminente. Pasaremos con o sin su permiso». Desplegó el mapa sobre la bomba de agua del rancho de Abigail. La línea negra del trazado del tren cruzaba el paisaje como una cicatriz, dividiendo la propiedad de Abigail y atravesando un bosquecillo de álamos que los Sioux consideraban lugar de espíritus. La tensión fue inmediata y sofocante. Los hombres del ferrocarril aferraron sus rifles. Los guerreros de Wombly tensaron las cuerdas de sus arcos. El rancho de Abigail, antes un sitio de soledad, se había convertido en el epicentro de una guerra. «Tiene que haber otra forma», suplicó Abigail, mirando a Croft. «No pueden rodear». «Rodear», bufó Croft. «Eso añadiría millas al trazo, costaría miles de dólares todo, para no molestar a unos salvajes supersticiosos y a su mujer blanca mascota. No lo creo». Esa noche se sostuvo una tregua tensa. Pero el aire estaba cargado de promesas de violencia. Croft y sus hombres acamparon a unos cientos de metros. Su fogata era un resplandor naranja desafiante en la oscuridad, un contraste marcado con los pequeños fuegos sin humo de los Sioux. Abigail se sentó con Wombly y el traductor, cuyo nombre había aprendido Chayton, que significaba halcón. «Él no escuchará razones», dijo Chayton, su rostro curtido sombrío bajo la luz del fuego. «Su corazón es piedra. Solo ve la tierra como algo que conquistar, cortar y vender. Él destruirá el bosque de espíritus», agregó Wombly, la ira fría en su voz. «Ahí hablamos con nuestros ancestros. Es un sitio sagrado. No podemos permitirlo». «Pero tiene papeles Wombly», replicó Abigail con desesperación. «La ley lo ampara. Si luchan contra ellos vendrá el ejército. Los aniquilarán. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas». Wombly pronunció las palabras como una declaración clara y directa de su intención. «El juramento que te hice fue para protegerte. Estos hombres ahora son tus enemigos igual que los míos. Ellos quieren quitarte tu hogar. No lo permitiré». El corazón de Abigail se hundió. Aquel voto de vida que había comenzado con un enjambre de alacranes, ahora los estaba llevando a un enfrentamiento directo con el poder implacable del gobierno de los Estados Unidos. Su pequeño acto de compasión había derivado en un conflicto que podía costarles la vida a todos. El giro vino de una manera que nadie esperaba. No fue por la arrogancia de Silas Croft, sino por la astucia silenciosa de un vecino resentido.
2 días después del tenso plantón apareció en el horizonte un destacamento de caballería. Sus uniformes azules eran una presencia amenazante contra el marrón de la pradera. Al frente venía un teniente joven y ambicioso llamado Marcus Thorne. Pero a su lado, con el rostro satisfecho y triunfante, cabalgaba Jebediah Garrett. Garrett al final no se había marchado solo enojado. Había cabalgado directo al fuerte más cercano y contado una historia de una mujer blanca retenida por un grupo de Sioux hostiles, obligada a obedecer sus órdenes. Pintó a Abigail como víctima prisionera en su propio rancho, y a Wombly como un cabecilla renegado que la usaba de escudo humano. Convenientemente omitió mencionar el juramento de vida a la niña o los alacranes. Vio la oportunidad de librar al territorio de la banda de Wombly y rescatar a Abigail para la sociedad civilizada, y la aprovechó. El teniente Thorne, ansioso de hacerse un nombre, se tragó la historia sin cuestionar. Llegó al lugar no como mediador, sino como salvador. Su decisión ya estaba tomada. Abigail Hayes llamó Thorne tirando de las riendas. «Soy el teniente Thorne del 7º de caballería. Usted debe venir con nosotros. Está siendo retenida contra su voluntad». Abigail lo miró. Luego vio la expresión triunfante en el rostro de Jebediah Garrett. La mentira era tan descarada, tan completa, que por un instante se quedó sin palabras. «Eso no es cierto», alcanzó a decir. «No estoy siendo retenida». El ceño de Thorne se frunció. «Señora, tenemos un testigo confiable. El señor Garrett aquí ha confirmado su cautiverio. Aléjese de los hostiles. Esa es una orden». Wombly dio un paso al frente, la mano sobre la empuñadura del cuchillo. «Ella está bajo mi protección», dijo con voz grave por decisión propia. «No me interesan sus costumbres salvajes», replicó Thorne llevándose la mano a la pistola. «Libere a la mujer o abriremos fuego». El mundo entero pareció contener el aliento. Abigail estaba atrapada en el fuego cruzado de mentiras y malentendidos. La traición de Jebediah había convertido su acto de humanidad en un crimen y el juramento sagrado de Wombly en un secuestro. Croft y sus hombres del ferrocarril observaban desde su campamento la sonrisa torcida de su líder mostrando satisfacción. Era exactamente lo que había esperado. El ejército había llegado a despejarle el camino. Abigail miró el rostro rígido e inflexible del teniente Thorne, y luego la mirada orgullosa y desafiante de Wombly. Vio a los soldados con sus rifles listos. Vio a los guerreros con sus flechas apuntadas dispuestos a morir por su tierra y por un juramento hecho a una mujer blanca que apenas conocían. Su pequeño rancho se había convertido en un polvorín y Jebediah Garrett acababa de encender la mecha. La vida que había salvado y la vida que se había ofrecido a ella estaban a punto de apagarse en una tormenta de disparos y traición. Y ella, Abigail Hayes, la mujer que solo quería que la dejaran en paz, estaba en el centro de ese infierno. Tenía que elegir una jugada desesperada para evitar la matanza. Sus próximas palabras decidirían si todos se salvaban o caían condenados. Así Abigail estaba al borde del precipicio, su voz era lo único que podía detener la tormenta de violencia. Se pondría del lado del mundo del que venía ese que ya la había traicionado, o con el guerrero que ofreció su vida por la suya. Su elección resonaría en las llanuras, un testimonio del corazón brutal y complejo del viejo oeste. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Esta historia recuerda que los dramas más profundos no se tratan solo de balaceras y enfrentamientos, sino de los lazos que formamos y de las decisiones imposibles que enfrentamos. Si este relato de valor, honor y traición te conmovió, dale un me gusta y compártelo con alguien que aprecie una historia con verdadero corazón. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a los dramas que marcaron la historia. Queremos leer tu opinión en los comentarios. ¿Quién fue el verdadero villano de esta historia? Hasta la próxima, mantente curioso.